Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a su canal Metalurgiando Ando. Un saludo desde México, yo soy Andrés y hoy vamos a revisar cómo se construyen los diagramas de Purvé y cuáles son sus aplicaciones en la metalurgia. Comenzamos. Vamos a comenzar por dar una definición. Y vamos a decir que los diagramas de Purvé son una representación gráfica donde se delimitan las zonas en las que predominan las diferentes especies químicas que pueden reaccionar como función del pH y que éste, a su vez, puede establecer un potencial redox cuando las especies intercambian electrones. Este diagrama se parece muchísimo a lo que son los diagramas de fases. Inclusive hay quien dice que es un diagrama de fases. Sin embargo, no coincido enteramente con ello porque muchas veces todas las reacciones son llevadas a cabo en un solo medio, que es un medio acuoso, en una misma fase, pero pueden estar presentes diferentes especies químicas en función del pH y en función del potencial. Pero se parecen muchísimo y casi se pueden usar igual. Pero vamos a ver más detalle. El origen de los diagramas de Purvé lo encontramos en el estudio de la corrosión. De hecho, muchos de estos marcan zonas como de corrosión o como de pasivación, como se muestra en el diagrama. Al parecer, Purvé, al realizar un análisis de todas las reacciones posibles que ocurren al colocar una barra de hierro en un recipiente con agua y en el que uno de los extremos de la barra se mantiene fuera del agua, encontró que las posibilidades eran muchas y que era difícil analizar por separado cada una de ellas. Entonces pensó en concentrarlas y, entre comillas, observarlas todas al mismo tiempo, y el resultado fue este diagrama. Sin embargo, su uso se puede extender para analizar todas las reacciones posibles en un sistema donde el pH puede dar paso a distintas especies químicas y establecer un potencial, donde las especies químicas pueden estar en solución o pueden precipitar. El caso del diagrama que ahora se muestra comprende las zonas en las que las distintas especies que forman el cianuro en agua van a estar presentes en función del pH. Los diagramas de Purvé pueden ser, según la necesidad, muy sencillos o muy complejos, dependiendo del uso que se le va a dar. Por ejemplo, para el caso del níquel, puede ser que tengamos suficiente con el que se muestra del lado izquierdo, o quizás se requiera como el del lado derecho. Uno define en función del uso que se le va a dar qué especies va a considerar. Antes de continuar, vamos a hacer una revisión a los conceptos y las ecuaciones matemáticas que vamos a utilizar para el desarrollo del diagrama de Purvé. Vamos a ver, los más importantes son la ecuación de Nernst, que es la primera que podemos ver ahí. La segunda es la constante de equilibrio, que es el producto de la concentración de todos los productos entre el producto de la concentración de todos los reactivos. La otra expresión es la que relaciona el delta G de una reacción, donde también lo que podemos observar es que es la suma de el delta G de los productos menos la suma del delta G de los reactivos. La siguiente expresión relaciona el delta G de una reacción con su potencial estándar, eso lo vamos a requerir. La siguiente, que es el delta G de reacción, en el que se relaciona con la constante de equilibrio. Y por último, el concepto de pH, que pues como sabemos es el menos logaritmo del H+, de la concentración de protones. A manera de establecer una metodología, vamos a colocar una serie de pasos y vamos a decir que primero vamos a establecer las especies químicas que son de nuestro interés. Después vamos a hacernos de los delta G de formación de cada una de dichas especies. Después, en el paso 3, establecer las reacciones de reducción en cada caso. El cuarto, calcular los potenciales a partir de los delta Gs si es que no se tienen en tablas de manera directa. 5. Calcular a qué pH precipitan las especies que sabemos que van a precipitar. 6. Establecer las ecuaciones de Nernst para cada reacción o semireacción. 7. Graficar las ecuaciones encontradas. Y 8. Graficar las líneas de disociación del agua.
Esto es importante porque como todas nuestras reacciones o la mayoría de ellas se llevan en medio acuoso, vamos a tener que establecer en qué rango el agua tiene estabilidad antes de descomponerse en hidrógeno o en oxígeno. Como ejemplo vamos a hacer el diagrama de Purvé para el níquel. El primer paso vamos a establecer las especies químicas que son de nuestro interés y en este caso vamos a establecer solo como níquel, níquel 2+, una de las semireacciones, níquel, hidróxido de níquel 2 y níquel 2+, níquel, hidróxido de níquel. Estas son las tres semireacciones que vamos a considerar. Existen más, pero para efectos del ejemplo solo vamos a tomar estas. Lo que se muestra aquí precisamente son para cada especie el delta G de formación en kilojoules por mol. El paso número 3, establecer los equilibrios de reducción para cada una de las semireacciones que vamos a considerar, que en el caso 3 de esa semireacción 3 no hay un intercambio de electrones, pero sí hay una reacción de precipitación y que está en función del pH, entonces por eso es que lo tenemos que establecer de esta manera. El paso número 4, el cálculo de los potenciales. Vemos que para la primera semireacción se puede obtener directamente en tablas, pero el de la semireacción 2 no, de tal manera que tenemos que calcularlo, calculando primero el delta G de la semireacción. Esto se hace de la siguiente forma. Colocamos como referencia la semireacción y utilizamos la expresión en la que dice que el delta G de la reacción es igual a la suma de los productos del delta G de productos menos la suma del delta G de reactivos. Entonces esos delta G ya los tenemos, los colocamos en una tabla y ahora los tomamos para poder hacer ese balance y encontramos que el delta G de reacción es igual a menos 27 kilojoules por mol. Después utilizamos la expresión en la que se relaciona el delta G con el potencial, donde despejamos el potencial y sustituimos los datos del número de moles que se está intercambiando y la constante de Faraday y encontramos que el potencial es igual a 0.139 volts. En el paso número 5 calculamos el pH al que precipita la especie que estamos considerando. Como referencia colocamos la semireacción y de nuevo hacemos un balance del delta G y encontramos que el delta G de reacción es igual a 72.6 kilojoules por mol. Hacemos uso de la expresión en la que se relaciona el logaritmo natural de la constante de equilibrio con el delta G de reacción, donde despejamos la constante de equilibrio, que es igual a E a la menos delta G de reacción entre R, la constante de los gases, y entre la temperatura en kelvins. Y entonces encontramos, sustituimos los valores y calculamos y encontramos el valor de la constante de equilibrio, que es igual a 1.28 por 10 a la menos 14. Una vez que hemos calculado el valor de la constante de equilibrio, estamos en posibilidad de calcular el pH de la siguiente manera. La constante de equilibrio va a ser igual a la concentración de protones al cuadrado entre la concentración de níquel 2+ en solución. Si a esta expresión le sacamos el logaritmo, encontraremos que el logaritmo de la constante de equilibrio es igual a 2 veces el logaritmo de la concentración de H menos el logaritmo de la concentración de níquel 2+. Si de aquí despejamos el logaritmo de H+, quedaría como 1/2 del logaritmo de la constante de equilibrio más 1/2 del logaritmo de la concentración de níquel 2+. Recordemos que el concepto de pH es menos el logaritmo de la concentración de H+. Y entonces esto sería igual a menos 1/2 del logaritmo de la constante de equilibrio menos 1/2 del logaritmo de la concentración de níquel 2+. Entonces lo podemos escribir como pH es igual a menos 1/2 del valor de la constante de equilibrio menos 1/2 del logaritmo de la concentración de níquel 2+, que si sustituimos el valor de la constante de equilibrio y consideramos que la concentración de níquel 2+ en solución es 1 molar, esto nos va a dar el valor al que precipita el hidróxido de níquel, que es de 6.9. Ahora ya estamos en posibilidad de concentrar todas las ecuaciones encontradas para graficar
y estas van a ser: la primera es el potencial estándar es igual a menos 0.257 menos 0.03 logaritmo de 1 entre la concentración de níquel 2 más en solución. Si esto es 1 molar, entonces la expresión se disminuye o se limita a el potencial estándar es igual a menos 0.257, que esto está representado por una línea horizontal en el valor de menos 0.257 volts. Después, el potencial estándar igual a 0.139 menos 0.06 veces el pH, que es una línea recta con ordenada al origen 0.139 y con pendiente negativa 0.06. Finalmente, pues la expresión completa del pH va a ser igual a 6.9 menos 1/2 del logaritmo de la concentración de níquel 2 más, que como decíamos, al considerarlo 1 molar, esta expresión queda como pH igual a 6.9, que es el valor al que precipita el hidróxido de níquel. Finalmente vamos a graficar las líneas encontradas. Lo primero es colocar los ejes. En el de las abscisas se va a colocar el pH. Esta normalmente va de 0 a 14, pero puede ser más grande. Recordemos que el pH es el menos logaritmo de la concentración de H+, de modo que no estamos restringidos a que solo vaya de 0 a 14. Después del de las ordenadas vamos a colocar la escala de potencial. Esta deberá escogerse de tal manera que podamos apreciar las especies químicas de nuestro interés. En nuestro caso vamos a colocar en el potencial de 0.6 volts y el potencial más alto que vamos a requerir, que es de 1.23 volts. De modo que ocupamos la longitud total disponible y con ello podemos ubicar los valores de potencial que serán utilizados, que resultan ser los siguientes. Ahora graficamos la primera línea que representa el equilibrio níquel metálico níquel 2 más. Acto seguido, la línea que representa el equilibrio níquel metálico hidróxido de níquel, que es una línea recta que tiene una ordenada al origen 0.139 y una pendiente negativa de 0.06. Finalmente trazamos una línea vertical al valor del pH de 6.9 que representa el equilibrio níquel 2 más hidróxido de níquel, que hace su aparición en cuanto llegamos a un valor de pH arriba de 6.9. Aquí puede generarse un poco de confusión, dado que hay especies que se sobreponen, como es el caso del níquel metálico y el níquel 2 más. Una forma de definir esto es que cuando hacemos un recorrido en contra de las manecillas del reloj y encontramos que se repite una especie, diremos que esta es inestable y que quien va a predominar es su par en el equilibrio que representamos. Este es el caso del hidróxido de níquel y el del níquel metálico. Dado que la mayoría de las reacciones redox y de precipitación que se estudian, ya sea para analizar corrosión o para fines hidrometalúrgicos, se llevan a cabo en medio acuoso, debemos delimitar también las zonas de estabilidad del agua. Esto se hace analizando las semireacciones que forman hidrógeno y oxígeno partiendo de agua, y como función del potencial y del pH. Esto se hace de la siguiente manera. Digamos que el equilibrio 1 es un H+, que gana un electrón para dar media mol de hidrógeno gaseoso y cuyo potencial por convención es igual a 0. De modo que el potencial de reacción, en este caso, para este equilibrio va a ser igual a 0 menos 0.06 veces el pH. En el equilibrio 2, media mol de oxígeno gaseoso más 2 H+, más 2 electrones que dan como resultado agua, que tienen un delta G de reacción de menos 237.190, con lo que el potencial va a ser igual a menos 237.190 entre 2 moles de electrones intercambiados y entre la constante de Faraday, que es de 96.485. Esto nos da como resultado 1.229 volts. Entonces la ecuación para esta semireacción es igual a 1.229 menos 0.06 veces el pH, que al graficar queda como una línea recta con ordenada al origen 0
y con una pendiente negativa 0.06, que representa el equilibrio H2, hidrógeno gaseoso, agua. La segunda semirreacción está representada por una línea paralela a la anterior por tener la misma pendiente pero con ordenada al origen 1.22 volts. De modo que el total de las líneas que representan a todos los equilibrios en cuestión quedarían así. Ya para finalizar, las líneas que corresponden a la zona de estabilidad del agua se dejan punteadas y en líneas sólidas se delimitan las distintas zonas de estabilidad de cada especie química, etiquetando cada zona con la especie química en el espacio que le corresponde, quedando de la siguiente manera. Bueno, esto es todo por hoy. Si este video te pareció útil, dale like y comparte. Y recuerda que la metalurgia se disfruta más con un buen café. Hasta la próxima.